You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my tune. Hola a todos padeleros y bienvenidos a un capítulo de Mejora tu Padel. Os hice una encuesta para ver qué era lo que preferíais, si preferíais que habláramos de lesiones o que habláramos de psicología del pádel y bueno, ganó psicología del pádel. Así que hoy cuento con dos personas que me van a ayudar a explicaros cuáles son las estrategias que podéis utilizar a la hora de mejorar vuestro rendimiento, en este caso de hoy, cuando tenemos ese miedo a perder. Bueno, nuestros invitados de hoy en el programa son Adrián Quevedo y Marcos Gaspar. Ellos trabajan, tienen una empresa, se llama Growing Balance y bueno, trabajan como psicólogos deportivos, trabajan ayudando a deportistas a obtener su máximo rendimiento. La primera parte en la que vamos a hablar con ellos es cuáles son aquellos puntos importantes en los que nos podemos fijar para tratar de encaminar esos momentos en los que tenemos miedo a perder. ¿Cómo lo podemos afrontar? Hola a todos, el primer tip que quería comentaros es cuando única y exclusivamente tenemos la mente enfocada en ganar. Es importante que contemplemos también las demás posibilidades que tenemos a la hora de realizar la práctica deportiva, ya que si únicamente nos enfocamos en ganar, ese será nuestro fin último y perderemos de vista todo el camino. El camino es donde podemos realizar todas las acciones que nos acercarán a nuestro fin último. Normalmente tenemos la concepción del perder como algo negativo, mientras que la realidad es que es una oportunidad para autoobservarnos, analizarnos y adquirir herramientas que luego nos ayudarán a la hora de mejorar. Vale, y después de esto me diréis, Manu, ¿qué hay de positivo en perder? ¿Qué cosas positivas puedo sacar yo de la derrota? La realidad es que de la derrota se aprenden un montón de cosas. En ocasiones se aprende más que de las victorias. Tengo alumnos o jugadores que me dicen, Manu, ayer gané. Y ahí se acaba la cosa. Como han ganado parece ser que todo lo han hecho bien. Y en realidad, cuando uno pierde es cuando recapacita y piensa cuáles son aquellas cosas que está haciendo mal o que podía haber hecho mejor. Así que lo más importante en esos partidos en los que perdemos es tratar de mirarlo desde el punto de vista de la excelencia y no de la exigencia, ya que de esos aspectos que no han salido tan bien es donde nosotros nos vamos a reforzar y vamos a ser mejores jugadores. Es importante que las expectativas que nos generemos en torno a nuestra práctica deportiva no sean muy excesivas, ya que la distancia entre nuestro yo real, es decir, nuestro día a día y nuestras expectativas, podrán generar, si no las conseguimos, una caída muy grande, lo cual podrá desmotivarnos, quitarnos las ganas de jugar y muchas veces eso nos llevará a no rendir a pleno funcionamiento en nuestros entrenamientos, que es lo que nos acercará a la victoria. Para que perdamos el miedo a perder, nos planteemos objetivos día a día y no vayamos con objetivos muy grandes, es decir, vamos a marcar objetivos de diferentes tipos. En el caso del deporte tenemos 4 tipos: objetivos mentales, objetivos técnicos, objetivos tácticos y objetivos físicos. Y como os he comentado, lo haremos día a día para que la consecución de estos objetivos vaya motivándonos poco a poco y por fin consigamos nuestro fin último. Bueno, yo con mis alumnos o con mis jugadores trato de, sobre todo cuando entrenamos, pero también cuando vamos a competir, preguntarles cuáles son sus expectativas con respecto al partido que van a jugar o al reto al que se van a enfrentar. Si me seguís en Instagram veréis que a veces hacemos retos, hacemos competiciones, incluso a veces en directo. Lo que hago con estos trabajos que os estaba explicando es preguntarles qué pensáis que va a suceder, porque cuando termina el ejercicio y vemos el resultado, ellos son capaces de ver si las expectativas que tenían se corresponden con la realidad. Esto es uno de los motivos por los que muchos de vosotros dejáis de jugar al pádel o bien os frustráis cuando jugáis al pádel, porque la realidad y las expectativas no se corresponden, tenéis una realidad distorsionada. Y puede ser en positivo o puede ser en negativo. Puede ser que penséis que vais a ganar al que tenéis enfrente o puede ser que penséis que vais a perder contra el que tenéis enfrente, pero generalmente el no acertar con las expectativas y la realidad genera frustración, o bien en positivo o en negativo. Y ahora os pongo en situación. Y esto seguro que os ha pasado a todo. Tenemos bola de partido, ¿vale? Bola de partido y nos tiran un globo. La pelota queda ahí a media pista como para pegarle. Y ahora, ¿cuántos de vosotros, si os viene esa pelota, poneos que es punto de torneo, punto de partido y de torneo, y os queda la pelotita ahí vendida, ¿cuántos de vosotros cuando viene la pelota en el aire no se os pasa por la cabeza, mira si la fallo? Bueno, pues esto es un aspecto que yo creo que nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado. Yo jugaba al tenis y decía, no haga doble falta, no quiero hacer doble falta, doble falta. Y en pádel nos pasa igual. Viene la pelotita servida, el ganador piensa, la voy a ganar, y el que no es tan ganador piensa, mira si la pierdo. Entonces,
Os dejo con una anécdota que nos va a contar Marcos Gaspar en este sentido para tratar de reforzaros cuando vais a jugar vuestros partidos. Una anécdota deportiva, que en este caso tiene que ver con el fútbol, y en relación con un jugador en concreto, Lucas Vázquez. En la final de la Champions, Lucas Vázquez, un jugador de la casa recién llegado, nuevo, tuvo una situación compleja, que fue la hora de tirar los penaltis en la final de la Champions. El único que dio la cara y fue a elegir tirar el primer penalti fue Lucas Vázquez. La diferencia está en la mentalidad entre querer ganar y ser recordado o tener el miedo a perder y a ser criticado. Si nos fijamos en la mentalidad de Lucas Vázquez y en su gesto corporal, en su movimiento, cuando recoge el balón, hace movimientos como de jugar con el balón, de seguridad, de confianza, de respeto incluso hacia el rival y del rival hacia él. Se acerca hacia el punto de penalti y al estar su mente completamente equilibrada y tranquila, consigue tirar el penalti como normalmente lo suele hacer en los entrenamientos, bajito, enfocado y para adentro. En el caso contrario, si Lucas hubiese tenido algún tipo de nerviosismo o duda, o incluso hubiese pensado en las consecuencias de fallar ese penalti, lo que hubiese generado es que hubiese bloqueado la conexión del mensaje de la mente con el cuerpo, lo que hubiese provocado que los músculos no reaccionasen de la misma manera. Por lo que tanto, el gesto no hubiese sido el mismo y podría haber provocado un fallo que sí que hubiese sido una derrota. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el capítulo de psicología del pádel. Yo creo que es muy interesante, os aseguro que esto es vital. Los equipos de competición los componemos varias personas, son multidisciplinares, ¿vale? Y los componen el entrenador, obviamente, el preparador físico, psicólogo, nutricionista. Cada vez esos equipos son mayores. El motivo es bastante sencillo, el jugador juega por esos 4 pilares, y vosotros también. Entonces, considerad que los aspectos mentales son importantísimos, aunque a veces no se les da importancia, y este es uno de los motivos por los que a veces competimos bien y otros competimos mal, o jugamos un buen partido o jugamos un mal partido. En ocasiones es por el aspecto mental. En cualquiera de los casos, ya os he dejado el contacto de Growing Balance y de cualquiera de ellos, que os los dejo por aquí abajo. También os dejo el mío, @manumartin83, en Instagram me podéis seguir y, bueno, obviamente si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo con tus amigos, déjame en comentarios si hay otros aspectos, aparte del miedo a perder, tengo otros muchos, pero bueno, déjame aquellos problemas que tú tienes o que vosotros tenéis durante los partidos que los vamos a ir sacando adelante con ayuda de estos grandísimos profesionales. Nada más, nos vemos semana que viene, espero que no se haya hecho muy largo y que disfrutéis del pádel. Chao. Oh, baby. Ooh.